porque en efecto a Camille le es consustancial esta cuestión de la rebelión, solo que en el hombre, perdón, el mito de Sísifo, la rebelión es muy peculiar, ¿no? Es una rebelión contra todos aquellos que digan que el mundo tiene sentido, contra toda idea de trascendencia, ¿no? Incluso contra toda idea de huir de la situación humana de extranjería, ¿no? El hombre camusiano del mito de Sísifo es rebelde en el sentido de que quiere perseverar en su extranjería. Esa es su rebelión. Ujú. Quiere mantenerse en ese divorcio frente al mundo. Ese es su carácter rebelde. Es un carácter rebelde muy, muy peculiar, pues, ¿no? Eh, en el hombre rebelde eso va a cambiar un poco, ya lo veremos un poco más adelante. Bueno, hablemos ahora de Sartre. Recuerden que nuestra idea era ver la polémica, ver el resultado, el asesinato, y como en novela policíaca, recuperar los pasos atrás para ver cómo llegamos ahí. Ujú. Hemos hablado un poco entonces de Albert Camus, este maravilloso escritor, sin duda, y empezamos a hablar ahora un poco de Sartre. Hemos cogido su conferencia tan famosa, el existencialismo y el humanismo, uno de sus textos más importantes en su momento, porque fue un texto de divulgación, ¿no? Por ahí están las fotos de las gentes que no cabían en el espacio en que se hizo, la gente colgada de los techos, de las lámparas. Tuvo un gran, gran impacto su conferencia, el existencialismo y el humanismo, pero en general no es la más teórica ni la más rigurosa de sus aportaciones, ¿ok? Precisamente por ese carácter de difusión que le dio. Sin embargo, es muy, muy importante. Si queremos entrar con más rigor a los planteamientos sartreanos, tendríamos que ver, sin duda, El ser y la nada, y también sus novelas de la época, a las que nos referiremos también, aunque sea de manera muy superficial, ¿no? Ok. Bueno, si ya empezaron a ver el existencialismo y el humanismo, Sartre además empieza haciendo, haciendo frente a las objeciones que en su momento se hacían en relación al existencialismo. El existencialismo muy rápidamente se volvió una moda y estaba en boca de todos y Sartre era una figura ahí, o casi una vedette, ¿no? Y causaba mucho escándalo. Es interesante que causara escándalo. Y ya comentábamos cómo ahora en la posmodernidad, alguien que adoptara esas posturas no causaría ningún escándalo, absolutamente ninguno. Sería cool. Le diríamos, ah, qué cool, qué bien que te eches esos rollos y que pienses esas cosas, no, no tienen ningún efecto, ¿no? Pero en ese momento tenían un gran impacto. Y Sartre empieza su plática justamente enfrentando las críticas más usuales que se le hacían en ese momento al existencialismo, algunas que nos interesan porque están vinculadas con lo que vamos a discutir después. La primera empieza hablando de cómo los han calificado de quietistas, ¿no? De, de asumir que cualquier cambio en el mundo es absolutamente imposible, ¿no? Dice, habría que considerar que la acción en este mundo es totalmente imposible y desembocar finalmente en una filosofía contemplativa, ¿no? Es la primera objeción que se les hace. Se les ha reprochado el invitar a las gentes a permanecer en un quietismo de desesperación, ¿no? Eso es lo que de alguna manera le va a reprochar más adelante Sartre a Camus, después de la polémica, ¿no? También han criticado el existencialismo, dice, por su pesimismo, por considerar siempre el lado feo, el lado sórdido de lo humano, por considerar que no hay ninguna salida en ningún caso, ¿no? Y precisamente porque ese es el tono de las objeciones que se le han planteado al existencialismo, es que Sartre nos dice ahí que escoge el título de la conferencia, el existencialismo es un humanismo. Ujú. Porque dice, trato de mostrar que el existencialismo es una filosofía que hace posible la vida humana, ¿no? Es una concesión grande de Sartre, porque el título es muy equívoco y a los filósofos profesionales siempre nos mete esta cuestión de cuál es la relación entre este existencialismo sartreano y el humanismo como tal. La filosofía del Renacimiento, posterior al Renacimiento, que reclama
la humanidad del hombre, la naturaleza humana, todo esto, Petrarca y anexas, ¿no? Voy a referir un poco a eso en estas. En fin, por razones polémicas, le pone al existencialismo que es un humanismo. Tendríamos que debatir en qué sentido el existencialismo es un humanismo y cómo podría haber un programa político humanista o no en nuestro tiempo, en el tiempo de Sartre y en nuestro tiempo, ¿no? En fin, pero dice, la idea más simple de todo esto es el existencialismo es fácil de explicar, dice, y parte de una tesis muy, muy simple, y es que dice, en el caso del hombre, el ser humano es el único ser para el cual la existencia precede a la esencia, ¿no? Entonces se resumiría toda esta, toda esta filosofía. La existencia precede a la esencia. Estas dos categorías, además, cargadas de toda la terminología filosófica, de toda la conceptualización de 2000 años de filosofía, ¿no? Es vocabulario aristotélico y al escoger esta terminología también Sartre se ubica en la historia de la filosofía y se asume como parte ese devenir de la filosofía. Lo explica a partir de la idea de la producción. Ujú. Empieza hablando de un artesano que para producir un objeto, primero tiene en mente el modelo del objeto, las características. Debería tener, creo que es un más un portapapel, ya no me acuerdo qué objeto menciona Sartre, pero dice el artesano que produce un objeto, primero tiene en mente características del objeto, su utilidad, como tiene que ser, y luego lo produce. ¿Mm? Trabajar, ese es el concepto básico del trabajo, ¿no? Se tiene una idea en la cabeza y esa idea se materializa en la realidad, ¿no? Pero en el caso de los objetos, dice Sartre, por eso, en todos los objetos que tenemos aquí enfrente, lo que los caracteriza es que su esencia les precede. El cortapapeles es un objeto que es precedido por el concepto de cortapapeles. Ningún cortapapeles nace espontáneamente, siempre alguien ya lo pensó primero, ¿no? ¿Ok? Y dice, lo mismo podríamos pensar en esta especie de paradigma de la producción. En esta especie de paradigma de la producción, todos los objetos se caracterizan porque su esencia precede a su existencia. Todos son ejemplares de una esencia que les antecede. Pero lo mismo cabría pensar en el caso de Dios, y lo consideramos como un productor, porque también en este caso Dios crea toda la realidad y la crea primero en su mente. Todas las cosas existen esencialmente primero en la mente de Dios y luego existen o no en el mundo. ¿Ok? Y e incluso cuando eliminamos a Dios, cuando en la modernidad, dice Sartre, los filósofos han dejado ya de lado la idea de Dios, de todos modos sostienen esta idea de la esencia. Pone el ejemplo de Kant, ¿no? Y pues, con él podría haber puesto el ejemplo de toda la filosofía moderna, para la cual existe una naturaleza humana. Ujú. Pero si existe una naturaleza humana, entonces cada uno de nosotros es un ejemplar de esa naturaleza humana. Siempre que razonemos así, siempre que digamos que algo es un ejemplar, un ejemplo, una realización de una idea, entonces estaremos diciendo que la esencia precede a la existencia. Primero la esencia que la existencia. ¿Eh? Bueno, esto viene sin duda desde los griegos y desde luego ya pensaste en Platón, ¿no? En Platón, las esencias, las ideas, existen en otro mundo, existen previamente a todas las realizaciones. Son inmutables, son eternas y el mundo de abajo es la realización de esas esencias. Todo el mundo de abajo es un objeto en ese caso para Platón, ¿ok? Desde luego, esa es una tesis muy difícil de sostener y Platón no la puede sostener coherentemente, desde luego, porque si tienes dos mundos, un mundo en el que están las esencias y otro mundo en el que están los objetos del mundo sensible, el problema es que en Platón esta división de los dos mundos es una división ontológica y
eso crea un foso, una distorsión, un decalaje entre los dos mundos que es irrebasable, porque si tienes uno, no tienes el otro. Entonces, yo diría, esta computadora está hecha con la idea de computadora. Es una computadora porque está hecha con la idea de computadora. La idea de computadora está en el mundo de las ideas. Pero el problema es que si tengo aquí la computadora en el mundo sensible, entonces lo único que no hay en esta computadora es la idea de computadora. Porque si la idea estuviera aquí, entonces la idea sería sensible. Y si fuera sensible, cambiaría. Y las ideas son absolutamente inmutables. En el caso de Platón, que es el más extremo, tenemos esa dificultad. Suponte que existe una esencia y sobre esa esencia se modelan, se producen los objetos, pero ¿cuál es la relación de ambos mundos? Platón no la puede establecer. En algunos diálogos dice que el mundo de abajo participa del mundo de arriba. En otros dice que el mundo de abajo copia al mundo de arriba. En otros dice que el mundo de abajo recuerda al mundo de arriba. Y Platón es muy honesto y nunca lo da por resuelto. Cada vez que se mete en un lío, termina el diálogo con un mito. Ajá. Muy, muy claramente, por ejemplo, ¿cuál es el diálogo que habla sobre el lenguaje? ¿Se acuerdan cuál es el diálogo que habla sobre el lenguaje? Sí, a veces no. Este diálogo donde pregunta si... Cátilo, creo. El cratilo, claro, el cratilo, cierto, Nancy, gracias. El cratilo, donde la pregunta es si los lenguajes son naturales o son convencionales, va derivando, como siempre, a este problema de la relación de las ideas con el mundo y termina con un mito. Igual que la República termina con un mito, porque Platón no es capaz de resolver esa contradicción. No hay forma de salvar el foso entre un mundo y el otro mundo. Por ahí, Alain Badiou, analizando a Platón, dice además que es muy interesante que toda esta relación ontológica de Platón está construida sobre la idea de semejanza. Ujú. Entonces, en el mundo de las ideas están las ideas y además hay una jerarquía de las ideas. Por ejemplo, en la República está la idea del bien hasta arriba y luego vienen las otras ideas y cruzas el foso y abajo están todos los objetos, ¿no? Como nos lo explica en el libro sexto de la República, en la alegoría de la línea, y una jerarquía del ser. En Platón, una escalera del ser, y en esa escalera del ser lo que está más cerca de la idea del bien es más eminentemente, lo que está más lejos de la idea del bien, por ejemplo, los artistas que están en el último nivel, es lo que es menos. Hay una jerarquía del ser, que es jerarquía porque tiene grados, pero estos grados se organizan por la noción de semejanza, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en la República nos dice Platón que existen tres camas, ¿no? La idea de cama, que está en el mundo de las ideas, la cama producida por el artesano, que la produce viendo la idea de cama, y la cama producida por el artista, que en lugar de ver la idea, ve la cama del artesano. Cada cama semeja a la otra cama, pero el grado en que se está en el ser depende del grado de semejanza. Lo que muestra Badiou de manera muy interesante es que la semejanza misma no está en el mundo de las ideas. Uh-huh. La noción central de la organización platónica del cosmos no forma parte de su discurso. De ahí Badiou y Deleuze van a obtener consecuencias muy, muy interesantes, como vamos a ver acá, sobre el simulacro y cosas así. ¿Ok? Pero lo que vamos es a eso, esto que está planteando Sartre, la esencia precede a las cosas, bueno, es una idea que viene de Platón, ¿ok? Y que seguirá en adelante hasta nuestros días. En efecto, todo planteamiento que diga que existe una naturaleza humana está diciendo que hay una esencia del hombre que antecede a cada uno de los hombres que somos nosotros. ¿Ah? Entonces, el planteamiento central de Sartre es todo el existencialismo parte de la idea de que en el caso del ser humano, la existencia precede a la esencia. ¿No? El hombre primero es antes de ser cualquier cosa. ¿Ok? Está compuesto, dice, por una especie de nada. Es una nada antes de ser algo. ¿Ok? Ahorita volvemos sobre eso. Y todo el planteamiento de la libertad
que va a caracterizar a Sartre y a este existencialismo maravilloso que nos propone, está vinculado con esta idea. La existencia precede a la esencia. Entonces, cada vez que uno dice que es algo, ajá, por ejemplo, cada vez que yo digo que soy doctor en filosofía y soy profesor de la UNAM, cada vez que yo digo eso, me estoy refiriendo a lo que fui. Ajá. Fui profesor de la UNAM, fui doctor en filosofía, pero yo voy adelante de mí mismo. Ujú. Ya en otra sesión habíamos empezado a hablar de esta idea central de Sartre sobre el futuro, ¿no? Hablamos del futuro, no del pasado. Entonces yo voy adelante de mí mismo. Cuando digo que soy filósofo, estoy diciendo que fui filósofo, porque yo existo antes de ser algo. Por lo tanto, puedo dejar de ser filósofo. De hecho, ya no lo soy porque voy adelante de mí mismo. Ujú. Cada vez que me refiero a lo que soy, entonces me refiero a lo que fui. La existencia precede a la esencia. Y en ese sentido, soy siempre y ontológicamente libre. ¿De acuerdo? Le ha criticado mucho a Sartre esta idea de la libertad ontológica porque es, por un lado, maravillosa, pero por otro lado resuelve demasiados problemas. Porque si somos ontológicamente libres, entonces, aunque Sartre, aquí supongo que ya lo estás viendo y lo estás leyendo, aunque Sartre hable de nuestra responsabilidad, dirá, somos absolutamente libres, lo cual quiere decir que somos absolutamente responsables. De todos modos, Sartre nunca pudo elaborar a lo largo de toda su vida una ética. Ajá. Yo sé que eso suena paradójico, porque al parecer de lo que estamos hablando desde el principio aquí es de ética, ¿no? Pero no exactamente, estamos hablando de ontología. Hay una contradicción peculiar en Sartre, porque por un lado somos absolutamente libres, pero por otro estamos obligados a ser libres, pero por otro no podemos no serlo, ¿ok? Y en ese sentido, la noción de elección, que es muy compleja en Sartre, nos va a plantear ahí un dilema peculiar. Sí, Axel, adelante. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Solo rápido, no alcancé a escuchar muy bien cómo desarrolló bien la idea de que a partir de que soy filósofo, fui filósofo y luego pasó a que soy ontológicamente libre. Entonces, ¿qué que me lo Ah, puedo repetir, por favor? sí, sí, claro, claro. De eso vamos a hablar ahora. Bueno, podemos poner otro tipo de ejemplo. Si tú, cada vez que digas que no haces algo porque tu vida no te lo permite, o sea, a ti te gustaría irte a Europa e incendiar el Reichstag de Alemania, pero no lo puedo hacer porque mi trabajo, porque mi familia, mis compromisos, mis amores, ¿sí? Pero te dirá, no es así. Siempre te puedes ir, siempre puedes cambiar. Eres absolutamente libre y cada vez que dices que no puedes hacer algo porque tu situación, tu ser te lo impide, estás actuando de mala fe, ¿ok? Igual, no es que yo sea filósofo, es que lo fui. Te estoy hablando de lo que he sido, pero lo que soy ahora depende de mi decisión. Yo elijo en adelante lo que seré. Lo que haya sido no me marca, no me mantiene. Antes de ser algo, soy una existencia que precede a la esencia. Esa es la idea central. Voy a volver sobre eso muchas veces porque esa es una idea crucial en Sartre. Es que el ser humano es el único ser cuya existencia precede a su esencia. Eso quiere decir que el ser humano es, en primer lugar, una nada. No es nada. Y luego es algo. Primero es una nada y luego es algo. A ver, Axel, ¿sí? No sé si bajaste la mano o la volviste a Ah, subir. no, lo levanté solamente para ver si lo Ah, comprendí. Entonces, ujú, cada vez que ocupo ser, supongo que aquí, de manera ontológica, ujú. es algo que en cierta manera siempre va a ser contingente, siempre voy a pasar del ser al no ser. Y en ese sentido Sí, siempre voy a dejar, siempre que ya soy filósofo, en realidad estoy hablando en pasado, estoy dejando de eso. ser algo. Y en ese Exacto, sentido somos libres. exacto. Cada vez que diga que tengo una entidad, ya no la tengo.
voy adelante de mí mismo. Ajá. Mi existencia precede a mi esencia. ¿Sale, vale? En ese sentido, el libro de Sartre se llama El ser y la nada por eso, ¿ok? Es mucho más profundo que estoy diciendo en este momento, pero el ser humano es una nada. ¿Ah? Lo que lo caracteriza es que no tiene propiamente ser, ¿ok? O que lo proyecta, que lo construye, pero siempre va adelante de ese ser, ¿de acuerdo? Creo que para entender bien esto, eh, aprovechando que el mismo Sartre trae a colación esta noción del humanismo, podríamos comparar un poco lo que nos está diciendo, a ver si lo entendemos bien, con lo que nos propone Pico de la Mirándole, ¿eh? En su hermoso texto, La oración por la dignidad del hombre. ¿Ok? ¿Ok? Si no lo han leído, pues tienen que leerlo porque son uno de los textos más bellos de la historia. No solo de la filosofía, sino del pensamiento en general. Ahí Pico va a hacer una razón muy, muy bella y va a decir en efecto que el ser humano es el más digno de las criaturas, todas las criaturas que existan. ¿Ok? Y hace una fabulilla muy bella, dice que estaba Dios, en aquella semana en que Dios creó todo, uh-huh, estaba Dios sentadito ahí y puso de un lado todas las cualidades y del otro lado a todos los seres. Estaba ahí sentado en medio de todas las cualidades y de todos los seres. Y fue creando el mundo uniendo un ser con una cualidad. Ajá. Entonces tomó al ave y le puso la cualidad de volar, tomó al pasto y le puso la cualidad de crecer, tomó las nubes y les puso el color blanco, y así Dios fue uniendo a los seres con las cualidades y fue poblando el universo. Y cuando terminó se puso muy contento y se puso a contemplar su creación. ¿Ok? Pero en ese estaba cuando de pronto voltea hacia la izquierda y resulta que allí estaba el hombre sentadito, que le había sobrado un ser, uh-huh, pero ya había repartido todas las cualidades. ¿Ok? ¿Y ahora qué hacer? Pues ya había repartido todas las cualidades. Entonces, lo que hizo, dice Pico de la Mirándole en esta narración hermosa, fue tomar un poquito de todas las cualidades y darle un poquito de cada una de esas cualidades al ser humano. ¿Uh-huh? Y entonces, por eso el ser humano, dice Pico de la Miranda, es el más digno de los seres, porque el ser humano puede ser todas las cosas, ¿ok? Puede ser todas las cosas, porque el ave está condenada a volar, el pasto está condenado a crecer. Incluso dice Pico de la Mirándola, el ser humano es más digno que los ángeles, porque los ángeles mismos están condenados a ser ángeles. En cambio, el ser humano no está condenado a nada. El ser humano puede ser todas las cosas. ¿Ok? Esa es una belleza, ¿no? Del planteamiento de Mirándola. ¿Cómo se relaciona esto con lo que siendo Sartre, ¿no? Porque así de entrada, este texto de Pico de la Mirándola, te insisto, léelo, te lo lees en una tarde y es una belleza. Tendrá 40 páginas, pero es muy hermoso y además es uno de los textos fundamentales para discutir cualquier cosa que tenga que ver con la dignidad. ¿Eh? Hoy que estamos en 8 de marzo, ese es un tema central de la dignidad, pero también cuando hablamos de los pueblos indios, cuando hablamos del mundo contemporáneo, el tema de la dignidad es absolutamente esencial. El texto de Pico de la Mirándola, uno de los bastiones teóricos para pensar esta cuestión de la dignidad. ¿Ah? ¿Qué es el digno? Es poder ser muchas cosas. Cuando los zapatistas se levantaron en armas en 94, los hombres verdaderos hablaban de la identidad y de la dignidad indígena, pero ¿cómo la entendían? Bueno, este movimiento zapatista tiene la peculiaridad de que son indígenas, en efecto, que vienen de hace 500 años y no sé cuánto, pero utilizan el Internet y los radios y las telecomunicaciones y el cine y el video y son dignos. Su dignidad consiste en que cuando nazcas no estés condenado a la miseria,
sino que pueda hacer todas las cosas. Esa es la noción de dignidad. Ok, tú puedes querer seguir siendo indígena, lo puedes ser, pero si quisieras hacer otra cosa, tendrías que poder ser. ¿Ok? La dignidad, que el concepto usual de dignidad que viene amarrado, anclado en Pico de la Mirándola, tiene que ver con esto. ¿Qué es ser digno? Es poder cambiar, es no estar condenado a una determinada forma de ser, a una determinada situación, sino poder acceder a toda la situación. ¿Ok? Eugenio Trías, creo que ya lo había mencionado también en alguna ocasión anterior, eh, un libro maravilloso que se llama El artista y la ciudad, premio del premio Anagrama de 81, algo así. Es un libro muy, muy bello. Y lo que hace allí Eugenio, preguntarse qué fue de los artistas después de que Platón los corrió de la ciudad. ¿Ok? ¿Te acuerdas que en el libro 3 y en el libro 10 de la República, Platón corre a los poetas? ¿No? Lo cual es tremendamente paradójico. Está construyendo un diálogo en el que de lo que se trata es de diseñar sociedad ideal, ¿no? La sociedad futura, la república. Y, sin embargo, Platón saca a los artistas de esa su ciudad. Pero dice Eugenio, Platón no saca a todos los artistas, ¿ok? Solamente saca a los artistas que, dice Eugenio, se definen porque son los hombres que pueden ser todas las cosas, ¿ok? Los hombres que pueden ser todas las cosas. Acuérdate cómo es el diseño de la República de Platón. Es una ciudad, pero que tiene compartimentos, tiene estamentos, ¿no? Hay unos barrios para los gobernantes, para los filósofos y otros para los guardianes y los artesanos. Cada uno de estos estamentos tiene su propia educación, sus propios contenidos, sus propias obligaciones y virtudes. ¿Okay? La sociedad platónica funciona muy bien, pero funciona muy bien mientras se respeten los estamentos. ¿Okay? Y puede haber artistas en la ciudad, pero estos artistas tienen que hacer el arte que corresponde a cada uno de esos estamentos. ¿Mm? Entonces, claro que puede haber artistas en la República Ideal, nada más que los filósofos tienen unos artistas, forma de arte, los guardianes tienen otros artistas, los artesanos tienen otros artistas. ¿Okay? Hay un arte para cada uno de los estamentos. Y mientras los artistas respeten esos cortes estamentarios, entonces pueden estar en la ciudad. ¿Ok? Los que no pueden estar en la ciudad y que corre Platón son los artistas que se saltan las trancas. ¿Mm? Los artistas que en lugar de darle el arte de artesanos que les correspondía, les da a los artesanos arte de guardianes o le da arte de filósofos. El que no respeta la compartimentación estamentaria, ese es el artista que tiene que salir de la ciudad. ¿Okay? El artista que se tiene que ir es el hombre que puede ser todas las cosas. Si te acuerdas, en la República hay un ejemplo del, ¿cómo le llama? El poeta romántico, algo así le llama Platón, a este hombre que puede ser todas las cosas. Pone a un hombre que toma un espejo y refleja cualquier cosa que haya ahí. Ajá. Cualquier cosa. Acuérdate que además para los griegos, el arte mimético, la mímesis, la copia, es en primer lugar la copia del mimo. ¿Mm? Es decir, los manuales dicen que Platón corre a los artistas de la ciudad, que los artistas hacen copia de la copia. ¿Ok? Pero no puede ser esa la razón porque en el mundo platónico todo es copia de la copia. Todo copia todo. El mundo platónico es el grado cero que es de la cultura. Todo copia todo. Todo es copia de todo. ¿Ok? Lo que nos está diciendo Platón es el fundamento de la filosofía política, que todo copia todo, pero no se vale que cualquier cosa copie cualquier otra cosa. Como vivimos en el mundo de las copias, el problema fundamental de la política es ver qué puede copiar a qué está permitido que copie a qué. ¿Ok?
Y en el mundo de Platón, no corre a los artistas porque copien, porque todo copia. ¿Ah? Los corre porque dejan de copiar o porque empiezan a copiar en desorden o porque copian lo que se les da la gana. El artista, el poeta platónico, empieza a hacer cualquier cosa. Y lo único que no está permitido en el orden platónico es que uno sea cualquier cosa. ¿Ok? Acuérdate que la mímesis, lo que te estaba diciendo, es que la mímesis para los griegos en efecto significa copiar, significa semejanza, pero es en primer lugar la mímesis del mimo, ajá, del mimo, el que actúa todos los papeles. Entonces el artista que no puede estar en la ciudad es el artista que puede ser todas las cosas y puede ser todos los hombres, ¿ok? Que no está condenado a ningún ser en particular, sino que puede ser todas las cosas, ¿de acuerdo? Dice Eugenio, ese es el artista. Y el libro se llama El artista y la ciudad, que lo que hace es estudiar qué fue de ese par que nace junto después de Platón. Dice Eugenio Trías, el artista y la ciudad nacen al mismo tiempo. No hay ciudad sin artistas, sino hay artistas sin ciudad, pero los artistas no pueden vivir en la ciudad. ¿Ok? Hay que correrlos. Los corre Platón. Y lo que se pregunta el libro maravilloso de Trías es, ¿qué fue de los artistas después de que Platón los corrió? ¿Y qué hicieron los artistas? Los corrieron en la ciudad, ok. ¿Qué pasó con ellos? Uh-huh. El libro va a ir recorriendo algunos momentos cruciales de ese devenir. Por ejemplo, va a encontrar al hombre que puede hacer todas las cosas en Jesús. Jesús, que estaba de vacaciones porque era Semana Santa y decide ir a Jerusalén y ahí lo crucifican. ¿Vale, vale? Bueno, Jesús podía ser un ave, podía ser una paloma, podía ser un aliento. Jesús podía hacer todas las cosas. Ajá. Y estaba en el desierto, lo corrieron y se fue al desierto. Y regresa a la ciudad en Semana Santa y lo matan, porque los artistas no pueden estar en la ciudad. Cuando Platón corre a los artistas se suelen ir a los desiertos. Y el desierto es un escenario fundamental de la filosofía y de la teología y de las religiones. También Mahoma está en el desierto. ¿Ah? Y está en el desierto donde tiene sus visiones. Si te acuerdas de la última tentación de Cristo, ¿de quién es la película? Es de Polanski, ya no me acuerdo de quién es. Esta película que estuvo tan prohibida tanto tiempo. ¿De quién es la película? ¿Se acuerdan? La última tentación de Cristo. Cristo se va al desierto y está en el desierto donde los seres que pueden ser todas las cosas tienen sus visiones, ¿no? También, por cierto, en Detectives Salvajes de Bolaño, la novela extraordinaria de Roberto Bolaño, Detectives Salvajes, que deberías leerla porque además de que es una obra extraordinaria, muy, muy bella, eh, sucede en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ujú. Así que muchos pasillos y cosas que cuenta ahí, ahora que hemos vuelto a la facultad, los vas a reconocer y es muy, muy linda porque te va a hablar de la comunidad que somos en esta escuela de filosofía. Bueno, allí Bolaño nos presenta unos poetas, no recuerdo cómo les llamas, poetas, así, eh, que son geniales y que tienen una musa a la que adoran y esta musa vive en el desierto de Ushuaia. ¿Ok? Esta musa, Cesárea Tinajero se llama la musa, es una mujer que puede ser todas las cosas, vive en el desierto. ¿Ok? Siguiendo la narración de Trías, entonces, cuando Platón corre a los artistas se van al desierto, y ahí tienen visiones y crean religiones y vuelven a la ciudad, y cuando vuelven a la ciudad, los matan, porque el artista no puede estar en la ciudad. ¿Ok? En el caso de Bolaño y los detectives salvajes, son estos poetas maravillosos los que van y matan a su musa allá en el desierto. ¿Ok? En fin, Platón corre a los artistas y luego los volvemos a encontrar ahí en Jesús, en Mahoma. ¿Ok? Luego los volvemos a encontrar, dice Eugenio Trías, en el Renacimiento. ¿Mm? Eugenio, que en el Renacimiento fue el único momento en que los hombres pudieron volver a vivir en la ciudad. ¿Ok? Porque allí, en Venecia, en Florencia,
Está, desde luego, Leonardo da Vinci, el más importante de todos, ¿no? Leonardo era pintor, escultor, científico, matemático, vidriero, era todas las cosas. El hombre renacentista es el hombre que puede ser todas las cosas, dice Eugenio Trías, volvió a la ciudad. Es la única vez que el artista ha vuelto a la ciudad. Ah, es de Scorsese. Gracias. Gracias, Lista. En el Renacimiento, el hombre que puede ser todas las cosas, vuelve a la ciudad, dice Eugenio Trías. Es la única vez que yo difiero realmente de Trías, porque yo creo que el hombre que vuelve a la ciudad ideal que nosotros pensamos como Renacimiento. Cuando pensamos en Renacimiento, nosotros los que vemos esa época hoy, pensamos en Florencia o en Venecia como ciudades maravillosas con estructuras preciosas, ¿no? Los canales de Venecia, todo hermoso, pero no, las ciudades renacentistas eran ciudades insalubres, cochinas, horribles, violentas, ¿ok? Los artistas no vuelven a la ciudad ideal de nosotros en nuestra mente. Es que vuelven a un desastre. Ahí tal vez se inviertan las cosas. Los artistas vuelven a la ciudad y lo que no hay es ciudad. Ajá. Siguiendo el argumento de Eugenio. Siempre que hay ciudad hay artistas, pero los artistas no pueden estar en la ciudad. Si los artistas vuelven a la ciudad, lo que está allá es la ciudad misma, ¿no? ¿Ok? En fin, y Eugenio va a seguir a los artistas y la ciudad ya en la modernidad, siglos XVIII y XIX. ¿Ah? Y ahí tenemos dos posibilidades del artista y la ciudad, siguiendo esta idea de que si hay artistas hay ciudad, pero los artistas no pueden estar en la ciudad, ¿no? Hay dos maneras en que ocurre esto en los siglos XIX, XVIII y XIX. Uh-huh. Una, digamos, usando una metáfora futbolera, una es que pasa el balón, pero no pasa el hombre, ¿ok? Y si pasa el hombre, no pasa el balón. El artista vuelve a la ciudad, es una posibilidad. El artista vuelve a la ciudad, pero vuelve enfermo, ¿ok? Es Chopin, es Beethoven, el hombre que puede hacer todas las músicas, el hombre que puede hablar todas las lenguas, el hombre que puede hacer todo el arte, se vuelve a la ciudad, pero los artistas que vuelven a la ciudad del siglo XIX son sordos, cojos, mudos. Piensa uno en el Beethoven, hay algo más brutal que un músico sordo. Piensa uno en, qué sé yo, en Smetana, que en el siglo XX produce el ciclo de mi patria, era ciego. Lo mismo que Joaquín Rodrigo, el concepto de Aranjuez, y es ciego. El artista vuelve a la ciudad, pero vuelve tuberculoso, tullido, enfermo, de cualquier forma, ¿ok? Pasa su arte, pasa el balón, pero no pasa el hombre. Y esta es la gran música de Beethoven, pero Beethoven no puede volver a la ciudad porque se queda solo. Chopin se vuelve tuberculoso, ¿ok? Y la otra posibilidad es la posibilidad de, de Fausto, ¿ok? Donde el artista vuelve a la ciudad, el hombre que puede hacer todas las cosas está de regreso en la ciudad, pero hace pacto con Lucifer y se pierde, ¿no? Es el Fausto. Todos los Faustos son la misma historia, es una historia anónima de que viene desde quién sabe cuántos siglos. Ha habido 50, 60 Faustos, todos cuentan la misma historia. Ajá. En el Doctor Faustus de Thomas Mann, por ejemplo, entonces ahí hay un violinista, Andrei Leverkun, que es un gran violinista, un virtuoso extraordinario, pero Leverkun quiere ser todavía más virtuoso. Y entonces hace pacto con Lucifer y le vende su alma a Lucifer. ¿Ok? Y sí, empieza a construir una música, pero una música tan extraordinaria que ya nadie la oye, que ya no supera las posibilidades de la gente y ya se evapora, deja de ser arte mismo. Entonces Leverkun vuelve a la ciudad, pero lo que ya no vuelve es su arte. Ahí pasa el hombre, pero no pasa el balón. Uh-huh. Él, el drama fáustico del hombre, ¿no? Famoso, hace pacto con Lucifer porque quiere ser realmente el hombre que pueda hacer todas las cosas. Pero ¿en qué consiste el pacto? Bueno,
hace pacto con el dinero o hace pacto con la tecnología, dirán otros autores después de Eugenio Trías, ¿no? Digamos, es que es como el grupo, ¿qué será? ¿Cómo se llamaba este grupo? Rock progresivo, creo que era Yes, ya no me acuerdo si era Yes u otro nombre. Empieza a ser un rock progresivo extraordinario, pero resulta que en ese momento este grupo es el único que tiene acceso a los sintetizadores, que no existían antes, ¿no? Antes existían los organitos electrónicos, pero los primeros sintetizadores, y un sintetizador es una máquina que puede hacer todos los sonidos. Entonces, creo que si era Yes, Yes tiene ese sintetizador, y entonces hace una música extraordinaria, pero ya nadie pela Yes, que pues es un truco tecnológico, cara. ¿Ah? Es tecnología. Entonces, ya no pasa el arte. Vuelven a la ciudad los hombres que pueden hacer todas las músicas, pero su música ya no es música. ¿Quieres? En un ejemplo extraordinario de esto, es lo que pasa con Michael Jackson. Uh-huh. Michael Jackson era el hombre que puede hacer todas las cosas. Era hombre, era mujer, era niño, era negro, era blanco, era bailarín, era músico, era todas las cosas y estaba en la ciudad, había vuelto a la ciudad. Y no en cualquier ciudaduta, ¿no? No estaba en Pénjamo, estaba en Los Ángeles, estaba en una metrópoli, ¿ok? Entonces que el artista volvió a la ciudad, no porque hizo pacto con Lucifer. Entonces Michael Jackson hace pacto con el mercado, se vuelve una mercancía, él mismo se vuelve una mercancía. Y entonces cuando muere, por cierto, ya nadie se pregunta por el arte de su música. ¿Ah? A nadie se le ocurre que la música que haya hecho Michael Jackson es arte. Es una mercancía. Que yo sepa, recordando aquel momento, solamente los bailarines, algunos, y dijeron que no, que sí que era arte lo que él hacía, pero no su música, su danza. Uh-huh. Tal vez. Pero bueno, toda esta historia es para mostrarte cómo el artista, el hombre que puede hacer todas las cosas, estaba en la ciudad, Platón lo corre, y luego vuelve a acercarse y no a la ciudad, pasando por todas estas formas, ¿no? Jesús vuelve y lo matan, Beethoven regresa enfermo, ¿ok? Leverkusen deja de hacer arte, sí va. Hasta ahí vamos bien. Fíjate cómo este hombre que puede hacer todas las cosas es también este ideal de Pico de la Mirandola. Uh-huh. El artista, a quien está describiendo Pico, es el artista, es el hombre que puede hacer todas las cosas. Y además, sentido muy griego, puede devenir todas las cosas, puede actuar en su cuerpo todas las cosas. Es maravilloso. ¿Ok? Sí, pero ¿qué diría Sartre de Pico de la Miranda? Sí, pero aún este hombre de Pico sería un hombre cuya esencia precede a su existencia. Es un hombre que no es libre porque, aunque su esencia sea esa, ser todas las cosas, eso es anterior a su existencia misma. Cada uno de nosotros sería un ejemplar de eso. No es exactamente igual la postura de Pico de la Mirándola. La dignidad del hombre es que el hombre puede ser todas las cosas. La postura de Sartre, porque la postura de Sartre diría, no estamos condenados a ninguna de las cosas que somos, ¿ok? Sería una forma de traducirla, de traducir su postura existencialista hermosa, ¿no? No estamos condenados a ser lo que somos y siempre podemos dejar, ¿ok? Y cada vez que te digo, no puedo porque tengo a mi hija, porque tengo mis compromisos, no, estoy actuando de mala fe. Siempre me puedo ir. Nada me ata. Yo voy adelante de mí mismo, ¿ok? Y el hombre de Pico, mirándola, sin embargo, y aún con toda esta posibilidad de ser, es producido por Dios, que lo produce en su mente, ¿ok? Y en ese sentido sigue siendo una esencia, un ejemplar de una esencia, ¿ok? En concreto, ¿cómo sería si siguiéramos la narración de Eugenio Trías? Ok, Platón corrió a los artistas, los hombres que pueden ser todas las cosas, los artistas entendidos como los hombres que pueden ser todas las cosas. ¿Qué fue de ellos después? Y va siguiendo su recorrido.
pasamos por Pico de la Mirándola, ¿no? Que los piensa maravillosamente. ¿Ah? Y llegamos al existencialismo sartreano. ¿Cuál es la diferencia entre Pico y Sartre, como yo lo veo? Bueno, que en Sartre no es que el hombre pueda hacer todas las cosas. Esa es la hipótesis que planteo para que leamos a Sartre en este. La paradoja sartreana es que no es que el hombre pueda hacer todas las cosas, sino que más bien no puede ser ninguna. Ajá. Pero ahí hay un cambio terrible y brutal de todo esto. Ajá. En Pico, en Platón, en estos artistas que Platón no quiere, el hombre puede ser cualquier cosa. Pero en Sartre, el hombre es una cosa y deja de serla para ser otra, para ser otra, para ser otra, para ser otra. Está condenado a ser libre, es decir, no se puede fijar en ningún ser porque va adelante de cualquier ser que tenga. Ujú. Está condenado a ser libre, es decir, está condenado a nunca tener una esencia. Nunca será ya algo, siempre será una posibilidad. ¿Ok? Siempre me lo imagino como el león de Tasmania, o como, pero primero como una de las estrategias para atacar el SIDA, que me platicaba una vez un médico. Me decía que el virus del SIDA es particularmente difícil de aprender y por eso no han de aprender con H y de agarrar, porque tiene la característica de que cambia constantemente, cambia mucho. Entonces tú elaboras una estrategia para modificarlo, le mandas un medicamento para agarrarlo y cambia. Ajá. Y ya creaste el nuevo medicamento y vuelve a cambiar. Y le mandas otra estrategia y vuelve a cambiar. ¿Ok? Entonces, fíjate, me decías, lo que me contó este médico es que precisamente porque siempre está cambiando, una de las posibilidades de tratamiento más interesantes es ponerlo a cambiar más rápido. Es decir, una vacuna sería una que fuera capaz de lograr que el virus esté cambiando y esté cambiando y esté cambiando y esté cambiando tan rápido, tanto que nunca pueda fijarse, que nunca pueda hacer nada. Es una estrategia que consiste en constituir al virus en una nada. Ujú. ¿Sale? Lo obligamos a cambiar, cambiar, a cambiar, a cambiar, que siempre esté cambiando. Aceleramos lo catalizamos su transformación para que nunca pueda fijarse y nunca pueda hacer ningún daño. Convertirlo en una nada. Ajá. Por eso te digo que esta propuesta de Sartre a mí me recuerda al León de Tasmania, ¿no? ¿Mm? ¿Te acuerdas de la caricatura del León de Tasmania? Está girando así. Así, así es como yo veo el existencialismo sartreano. ¿Ah? Es que, es que eres libre, nada te atrapa, nada te detiene. Pero el problema es que nunca eres absolutamente algo. Ajá. Eres literalmente una nada. Esa es la diferencia. Pico de la Mirándola. Yo creo que a pesar de lo que dice Sartre, el existencialismo, como él nos lo presenta, sí tiene un lado pesimista. ¿Eh? O si quieres, es, es tremendo porque tiene un lado glorioso, digamos, que es este planteamiento de la libertad absoluta. ¿Eh? Te había contado cómo a mí me gusta mucho el libro, la exposición que hace Henri Levy de Sartre. ¿Eh? Siglo de Sartre. ¿Quieres comprender a Sartre? Yo creo que ese libro de Henri Levy es realmente muy didáctico, sobre todo la primera parte, donde explica esta primera época de la filosofía sartreana, esta locura de la libertad que nos propone Sartre. En esa parte de Henri Levy dice, es que es increíble que alguien haya pensado esta pachequez de la libertad absoluta. ¿Ah? Pero el solo hecho, y esto puede estar equivocado, puede ser una tontería, puede ser una aberración, pero el solo hecho de que alguien haya podido pensar eso es una maravilla. Ajá. Es una maravilla, puede que esté equivocado, que no sirva para nada, pero a este tipo se le ocurrió que somos absolutamente libres. Ujú. Y eso es extraordinario, es un pensamiento luminoso de la humanidad, pues. ¿Ah?
Algo así como la plusvalía de Marx. Es una idea, tremenda. Puede estar equivocada la plusvalía también, pero a alguien se le ocurrió pensar eso estuvo caro. ¿Ok? Así Sartre. Somos absolutamente libres. ¿Por qué? Porque la existencia preside al exceso. ¿De acuerdo? Pero ocurre que no podemos parar. Uh-huh. Que no podemos detenernos. Que siempre vamos adelante de nuestro proyecto. Y tú me podrás decir, bueno, pero siempre podemos elegirnos como somos ahora. Yo me puedo volver a elegir como filósofo, puedo volver a elegir como profesor, me puedo volver a elegir como ser humano, como hombre, como mujer, como mamá, ¿ok? Sí, pero en cierto sentido, bueno, en fin, pero nunca lo seré propiamente. Si lo soy es porque lo decido. Y en ese sentido soy absolutamente responsable de lo que hago. Es en este sentido que Sartre habla de responsabilidad, ¿ok? Siempre tengo que elegir, siempre estoy eligiendo y soy absolutamente responsable de todas mis decisiones, de todas mis elecciones, porque nada me ata, ¿ok? No sé si hasta ahí tengan dudas, broncas, problemas sobre eso. ¿Todo bien? Yo todo bien. Ok,